Buenas tardes de nuevo. Vamos a continuar con la conferencia coloquio plenaria sobre el aseguramiento de la calidad en la enseñanza, de la calidad de la enseñanza superior al servicio de los estudiantes y la sociedad. Bien, como ha habido mesas simultáneas y no todos habéis estado en la sesión anterior aquí en esta misma aula, me quiero presentar. Soy Antonio Serrano, el director de la Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria de Aragón, que es la agencia de evaluación universitaria de Aragón. Y para mí es un gran placer presentar a Teresa Sánchez, que está aquí a mi derecha, que es sobre todo una experta en calidad, a pesar de su juventud, con gran experiencia internacional. Actualmente es asesora de la CTI, que es formalmente la Comisión de los Títulos de Ingeniería. En realidad, una agencia muy venerable, creo que de las más antiguas de Europa, que evalúa las titulaciones de ingeniería en Francia. Es algo así como un organismo independiente, muy vivaz, con mucha solera, al lado del Gran Consejo de Evaluación francés, la CHERES, que sería el equivalente a la NECA nuestra. De la CTI, de esta agencia que evalúa los títulos de ingeniería en Francia, ha llegado a ser directora ejecutiva, y uno de los grandes, pues yo diría, méritos de su currículum, y que yo creo que le hace acreedora a ofrecerles aquí esta conferencia, ha sido miembro del board de ENQA entre 2014 y 2017, los 3 años de mandato que tienen los miembros del board. El board es el comité ejecutivo de la Asociación Europea de Agencias, que es mucho más que una asociación que reúne a las agencias que operan en el espacio europeo de educación superior. ¿Por qué? Porque es la que lleva a cabo las evaluaciones muy exigentes, en virtud de las cuales, si cumples todos y cada uno de los estándares europeos en materia de calidad que aprueba la Conferencia de Ministros del Espacio Europeo de Educación Superior, los últimos son de 2015, como decía, si ENQA visita una agencia europea y considera que esa agencia cumple estos rigurosos criterios, le otorga una acreditación internacional, y con esa evaluación positiva se puede ir al Registro Europeo de Agencias, que este es ya un organismo oficial de Bruselas, se inscribe en el registro y reconocido internacionalmente. En el ámbito español esto significa que todas las competencias en materia de evaluación de enseñanzas se pueden ejercer en España si la agencia, sea NECA o una agencia autonómica, forma parte de ENQA, ha sido evaluada positivamente por ENQA y está en el registro europeo. En el caso concreto de Teresa, esos 3 años, del 14 al 17, son los años de preparación y de aprobación de los nuevos estándares. Por tanto, conoce muy bien las reglas del juego, las últimas reglas del juego, las últimas tendencias y las últimas evoluciones que se han dado en Europa. En Europa y más allá de Europa, porque ENQA no es solo un partner de la Unión Europea cuando hay una reforma legislativa en materia de educación superior, sino que además lleva a cabo y tiene proyectos en todo el mundo. Tiene proyectos en África, tiene proyectos en Asia, por ejemplo. Es decir, desde el punto de vista de la internacionalización, conoce bien de lo que habla. También ha trabajado durante bastantes años en el área de innovación de ANECA y es experta de otras agencias, como la Agencia Belga de Calidad Universitaria del Área Francófona, la EQUES. Es miembro del Consejo Asesor de ABAP, la agencia de la Comunidad Valenciana, y es miembro, y por eso para mí pues me encanta presentarla, de la Comisión de Evaluación, Certificación y Acreditación de ACUA, que es una comisión que no emite informes de evaluación, no evalúa, pero que es muy importante porque es como el cerebro gris de la agencia, la que aprueba las metodologías y protocolos de evaluación. He olvidado decir que es profesora de la Universidad Politécnica de Madrid en la actualidad, porque ella es ingeniera de formación. Así que, Teresa, cuando quieras, adelante. Muchísimas gracias, Antonio, por la presentación y sobre todo por haberme invitado a hablar aquí hoy. Para mí es un honor y bueno, espero que esta presentación aporte algo de valor con respecto a la excelente mesa redonda que hemos tenido ahora. Quería dar las gracias a Antonio también y a los intervinientes de la mesa redonda anterior, porque la verdad es que yo creo que todos los asuntos de los que yo voy a hablar ya están esbozados o planteados y espero que, bueno, por lo menos esta presentación sirva para pues ponerle un broche. Como dice Antonio, yo voy a hablar desde el punto de vista del aseguramiento de la calidad y desde, digamos, que lo que puede aportar valor es esta experiencia que he tenido de 10 años
Ahora he vuelto a la universidad, pero he estado, digamos, 10 años merodeando por agencias en España, Francia y luego en ámbito europeo. Y bueno, en estos años, digamos que hay un tema que me preocupa, o hay una cuestión sobre la que he reflexionado mucho, que es el tema del impacto. Al final, estos procesos de evaluación y de acreditación bueno, ustedes sufren, yo conozco muy bien desde la otra parte, pues son costosos, tanto desde el punto de vista financiero como humano, y bueno, realmente yo creo que la cuestión de plantearse si tiene el impacto deseado, y no solamente para los estudiantes, sino para la sociedad en general, creo que es una cuestión importante. Y recientemente, lo que he empezado a indagar es, bueno, qué tendencias actuales hay en el aseguramiento de la calidad en Europa, que es lo que yo conozco más. ¿Qué es lo que las agencias están ahora intentando hacer? ¿Qué es lo que hay de nuevo en el aseguramiento de la calidad en Europa? Y he desarrollado una visión personal, quizá ustedes no la compartan, sobre cuáles son estas tendencias, cuál será el futuro de la calidad y lo que yo creo que debería, hacia dónde creo que deberíamos ir. Por supuesto, parto de un diagnóstico que, de nuevo, quizá ustedes no compartan. Y es un diagnóstico que básicamente consiste en que pienso que hay problemas, que las cosas no son perfectas, que aunque se ha avanzado mucho desde el 2005, que es la fecha en la que se aprueban los estándares europeos, la Biblia de la que hablaba Antonio, y llevamos, bueno, pues más de una década trabajando y que yo creo que ha habido logros muy importantes, pues hay issues, ¿no?, como se diría en inglés, y básicamente el proceso de Bolonia está en crisis. Yo recuerdo una de las últimas asambleas generales de ENQA y había una señora islandesa, que es una ministra de allí, que es una de las máximas promotoras del proceso de Bolonia, y a mí me generó mucha desazón ver cómo no tenía respuesta a ninguna de las preguntas que se le planteaban. Bueno, los grandes problemas del espacio de Bolonia es que somos muy diversos. Eso, digamos, es una riqueza incuestionable, pero a la hora de entendernos, pues las cosas quizá no funcionan tan bien y el reconocimiento de títulos, la movilidad, sigue habiendo problemas. El aseguramiento de la calidad siempre ha sido muy criticado por quizá no aportar tantas respuestas a ese gran problema, que al final es la madre del cordero, ¿no?, la piedra angular de Bolonia. Hemos estado en una crisis económica que yo creo que no ha ayudado nada. Y luego está este término, evaluation fatigue, que se habla mucho en Europa, es que las instituciones están cansadas. Y esto es algo que nos lo han transmitido, pues, por activa y por pasiva, que hay un cierto cansancio de, bueno, pues toda esta multiplicidad de procesos de evaluación, de acreditación que tienen que sufrir. Entonces, pues bueno, ante este panorama, pues ¿cuál es el papel de las agencias? ¿Cuál es la respuesta? Y entonces lo que les voy a presentar es el resultado de un trabajo muy concreto de búsqueda desde el 2015 en literatura gris. Bueno, pues todas estas reuniones que tenemos, estos coloquios que tampoco tienen índice de impacto, pero que son muy importantes en nuestro sector, y donde presentamos pues las tendencias, ¿no? Entonces, revisé esas tendencias desde el 2015. ¿Y por qué desde el 2015? El 2015 es otra fecha clave, porque, como dice Antonio, el 2015 es el año en el que se prepara la segunda versión de los estándares europeos de calidad y que incluye una serie de cambios, novedades bastante importantes. Bueno, pues básicamente, y como no quiero ser pesada y sé que las horas son malas, voy a resumirles mucho mis conclusiones, pero básicamente hay 4 tendencias desde mi punto de vista. La primera tendencia es una diversidad de enfoques y objetivos. Muchos de ustedes seguramente participan, colaboran con agencias, bueno, pues sabrán quizá que hay dicotomías muy marcadas, o que tradicionalmente se hablaba de programas frente a instituciones, enfoque a programas, enfoque a instituciones, enfoques muy de control, muy de acreditación, y enfoques más de mejora, de enhancement. E incluso había coloquios sobre qué es mejor. Hace poco tuvimos un debate a la Oxford donde había 2 expertos que de manera muy maniquea pues resaltaban, bueno, esto sigue estando ahí, pero el enfoque empieza a ser mucho más ecléctico, y lo que se ve es que las agencias empiezan a mezclar y empiezan a soltarse la melena. En España ha sido el caso, porque teníamos un enfoque de programas puro
y ahora lo estamos empezando a combinar con un enfoque institucional. Seguimos muy enfocados al control, eso es cierto. En Suecia, por ejemplo, ahora le dan a todo, porque tienen evaluación, tienen control, evalúan programas, instituciones, dimensiones. De vez en cuando hacen evaluaciones de la dimensión internacional. Entonces, evalúan un tema de manera transversal en todas las instituciones. Tienen un enfoque a resultados y también a procesos. En Bélgica francófona, tenían, digamos, es el caso opuesto a nosotros. Ellos son muy fans de la evaluación formativa. Ellos no quieren control. Entonces, todo es muy enfocado a la mejora. Bueno, se han dado cuenta de que el control también es útil y han introducido recientemente algunos elementos de control. Y han pasado de un enfoque programático puro a un enfoque también un poco institucional. Bueno, pues hay múltiples ejemplos. Entonces hay como mucha más fantasía en esto de los enfoques. La segunda gran tendencia, y quizá desde sus disciplinas también lo viven, yo creo que es una tendencia general en el management, por lo menos en la gestión pública, que es el considerar los riesgos. Y en el caso de la calidad, de lo que se habla ahora es que hay que hacer una buena evaluación de los riesgos y de alguna manera dosificar el alcance y también la intensidad de los procesos en función de esos riesgos. Los líderes de esta tendencia son Noruega y el Reino Unido, aunque todo el mundo ahora parece que se ha apuntado al carro. Aunque de manera bastante curiosa, yo en España no oigo hablar de esto. Claro, esto es algo muy... es una idea muy buena, porque de alguna manera se trata de decir, no siempre hay que evaluarlo todo a fondo, hay quizá cuestiones administrativas que ya pueden estar superadas. Hay que tener en cuenta que llevamos 10 años de calidad, digamos desde el 2005, antes había otras experiencias. Quizá los sistemas están ya maduros y hay ciertas cosas que, bueno, podemos supervisar un poquito, de manera un poco más ligera y meternos más a fondo cuando hay algún riesgo. Claro, a ustedes no se les escapa que esto es complicado. Hay una problemática que es qué indicadores elijo para hacer el seguimiento y luego cómo los interpreto, ¿no? Pues esto es un chiste muy... Bueno, ¿usted por qué tiene solamente el 40% del paraguas? Pues porque el riesgo es del 40%. Pues es un poco... La manera de interpretar estos resultados no es nada simple. Y habrán visto ustedes quizá en sus disciplinas pues un montón de trabajos académicos, tesis, artículos sobre el riesgo. Y bueno, en calidad, en Australia llevan unos cuantos años, nos llevan un poco de adelanto en esta tendencia y llevan casi una década con esto. El primer sistema de indicadores que desarrollaron era complejísimo, era una cosa complejísima y además de alguna forma tenían unos resultados un poco caóticos y tuvieron huelgas y una protesta generalizada del sector y ahora lo han simplificado y siguen todavía perfeccionando el sistema. Y en Noruega pues están todavía haciendo sus pruebas. O sea, yo creo que tiene muchas posibilidades, pero es cierto que estaría muy bien el centrarse en ciertos aspectos y quizá sobrevolar otros, pero todavía no. Bueno, veremos a ver qué es lo que da de sí esta tendencia. Tercera tendencia, que yo creo que es muy importante, es búsqueda del valor añadido. Y esto tiene dos declinaciones, dos aspectos. Por un lado, muchas agencias, a la hora de plantear sus procesos de evaluación y acreditación, empiezan a hablar de es necesario que haya un diálogo. Al final lo más valioso es, pues bueno, cuando realmente nos centramos en los problemas particulares de esta institución y somos capaces de contextualizar y bueno, pues de ajustarnos mucho a la realidad de esa institución. Y, por ejemplo, tenemos en Flandes, bueno, y Países Bajos, que es el mismo sistema. Ellos ahora han cambiado el sistema y a mí me parece, bueno, yo no sé cómo lo hacen, pero, por ejemplo, no tienen un formato fijo de informe de autoevaluación. Cada universidad puede hacer lo que le dé la gana. Y en la evaluación es absolutamente formativa, aunque luego el resultado es una acreditación. No sé muy bien cómo lo hacen, pero el caso es que en esta nueva jornada, pues de lo que se trata es de co-crear, de diálogo, de no hacer juicios de valor, es un poco lo que ellos comunican, veamos, están en esa onda, ¿no? Y lo llaman appreciative approach. Music, que le decía a Nacho, que es trompetista y también técnico de la ACU, que me parece que es un muy buen perfil para esta agencia. Music es una agencia de acreditación de los conservatorios.
Y entonces ellos se han dado cuenta de algo que yo creo que en las universidades pasa, pero quizá de una forma no tan extrema, que es que en los conservatorios esto de la calidad les suena a chino, pero a chino mandarino. Y realmente sus preocupaciones están muy alejadas, incluso su vocabulario no enganchan con este vocabulario de la calidad, de los procesos, de los indicadores. Ellos les preocupan otras cuestiones. Y se han buscado mediadores. Digamos que en sistemas de información serían interfaces de integración, gente que entiende los dos mundos. Podría ser Nacho. Es alguien que es capaz de alguna forma de traducir estos requerimientos de calidad a lo que son sus preocupaciones. Han reducido a mínimos lo que sería el procedimiento obligatorio, es una cosa muy ligera, es casi para cumplir los estándares europeos y que poder estar en ENCUA. Pero básicamente el seguimiento lo hace este mediador, este embajador, este proxy, que sería una especie de personaje mixto que enlaza y que, bueno, pues parece que les están comunicando mucho sobre esto. Pero el caso es que es esta tendencia de intentar ser un poquito más cercano en las evaluaciones, con la problemática de cuando eres muy cercano, pues en la labor de control quizá ya saben ustedes. Y la otra declinación de esta búsqueda del valor, y que yo creo que es muy actual y es muy importante, y por eso he puesto el simbolito de los ODS, es ir más allá del proceso de enseñanza y aprendizaje y plantearse cuál es el impacto social. Y vamos, pues cuando hablamos de impacto social, pues cuál es el impacto en estos grandes objetivos. Por ejemplo, en Finlandia, ellos han presentado un marco que está totalmente enfocado a los stakeholders, saber cuál es el impacto en la comunidad. Pues los empleadores, pero también otra serie de comunidades. En Andorra, que es un ejemplo que Antonio conoce de primera mano y que además creo que también colaborasteis, ellos me parece un marco espectacular, está en catalán, pero yo lo he entendido. Y ellos han desarrollado, en colaboración con un grupo de investigación de la Universidad de Barcelona, un marco que incluye los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en su marco de evaluación. Y parte de un planteamiento estratégico de que al final lo más importante para los andorranos es su patrimonio natural y entonces pues esto tiene que estar declinado en todas las dimensiones de su sistema de enseñanza superior. Y yo creo que es un referente, que se puede aprender mucho de él. En Francia, en la CTI, en esta pequeña agencia, en este David frente al Goliat, a Ceres, ¿qué es lo que se hace? Bueno, ellos hacen una acreditación de programas muy enfocada al control, pero últimamente lo que hacen es que en cada campaña se enfocan a una serie de temas y lo llaman los focus. Entonces, lo que hacen es que, para que se hagan una idea, en 2018-2019 había 3 focus: sostenibilidad, salud y seguridad laboral e innovación y emprendimiento. Entonces, cuando van a una institución, le piden que, aparte de los estándares que hay en la ley, que todos conocemos, son muy similares a los que puede haber en España, desarrollen una reflexión y que den información sobre estas dimensiones. Y después esto es analizado de manera transversal, se identifican buenas prácticas y hay un informe a nivel nacional. En el caso de Aragón, pues yo creo que hay una preocupación especial por la dimensión social, una sensibilidad especial por esto, y pues hay una colaboración con la Fundación 11 sobre pautas de diseño inclusivo. Y luego, en general, las agencias españolas, y esto es algo que se ha visto en la mesa redonda anterior, estamos muy preocupados por la inserción laboral. Y esto es algo que no parece paradójico, pero no pasa en todos los países. Esto que se ha comentado de sí, la inserción laboral sí, como digamos, es válido para tomar decisiones de diseño y rediseño, pero hay que tomarlo con prudencia. Pues en otras partes de Europa, por ejemplo, más en Centro Europa, lo de la prudencia pues les lleva a casi ni mencionarlo en sus estándares. Y sin embargo, en España estamos mucho más volcados hacia lo que sería el empleo, quizá por los problemas estructurales que hemos tenido. Una Bélgica francófona donde hay un empleo máximo quizá no tenga. Bueno, pues esto sería la tercera tendencia. La última tendencia, que es de lo que se ha hablado muchísimo en la mesa redonda anterior, es la gestión y el análisis de información, que es este estándar 1.6. Básicamente, la gestión en general, pero en el aseguramiento de la calidad en particular, cada vez son más importantes las decisiones factuales, el tomar decisiones a partir de datos concretos. Esto no lo he añadido, había puesto a Cataluña como un referente europeo con este sistema que ha presentado Albert Barral en la mesa redonda anterior, que además llega a un nivel de microdatos.
Y entonces las instituciones hay, digamos, más transparencia a nivel sistema, pero las instituciones tienen también herramientas de pilotaje, ¿no? En Francia, y yo creo que aquí hay quizá algo que aprender, bueno, por las dos partes, pero el caso de Francia. En Francia también tienen un sistema de indicadores. Desde el 2013, todas las escuelas de ingeniería francesas tienen que transmitir una serie de indicadores, son como unos 50. Al principio eran muy cuantitativos y ahora hay más variables cualitativas, ha habido una evolución. Y esto se publica y la CTI certifica que es cierto y tal. Había una problemática que era que los rankings no eran muy fiables y que cada universidad transmitía los datos que le parecía y había pues al final grandes dudas de que aquello fuera veraz. Y entonces la CTI se puso ahí en medio y son las instituciones las que generan los datos, pero es la CTI quien los publica y el esfuerzo es que las instituciones pueden tener muchísimos más indicadores, pero una serie de KPIs, de indicadores clave, que a nivel sistema se han definido y que además son dinámicos. Hay un grupo de trabajo permanente con la conferencia de grandes escuelas y vamos, con los stakeholders y la CTI, que lo que hace es que va definiendo esos indicadores que son significativos, ¿no? Y para que se hagan una idea, esto lo tengo aquí al final, pero creo que lo puedo enseñar ahora, los indicadores que están relacionados con la orientación universitaria son estos, que son muy normales, pero, por ejemplo, la tasa de empleo después de 6 meses, pues al principio era calculada después de 4, o sea, hay, digamos, una definición muy precisa para que todos comparemos sobre la misma base. Y yo creo que esta labor de sincronización, ya lo comentaré en las conclusiones, no solamente generar información, es también centralizarla en un mismo formato y sincronizar el sistema. Porque si no nos pasa lo que comentábamos en la sesión anterior, que no encontramos la información, que en cada sitio está en un formato, etc. Bueno, entonces, bueno, las encuestas de inserción laboral, que son en España muy buenas, en Aragón nos han mostrado el ejemplo, las hay en Galicia, en Cataluña, etc. Bueno, se preguntarán ustedes, ¿y esto con la orientación qué tiene que ver? Yo voy a intentar relacionarlo ahora de manera un poco más específica con la orientación universitaria. Estas 4 tendencias, esta diversidad de enfoques, el riesgo, esta búsqueda de centrarse en lo importante y la información. Entonces, bueno, primero, antes de hablar de las tendencias, de cómo estas tendencias pueden afectar a lo que sería la orientación, ¿dónde estamos ahora? Antonio, en la mesa redonda actual, me quedan 5 minutitos. Hablaba de los estándares que en los ESG, digamos, en esta Biblia del 2015 actualizada, ¿qué estándares tienen que ver con la orientación? Es cierto que el 1.6 son los recursos que dedicaríamos a esta orientación. Hay otros 2 que también se han tocado y que son centrales. Uno es el 1.4, que es la noción de ciclo de vida. Y esto es nuevo, porque hasta el 2015 nos centrábamos mucho en lo que pasaba en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y aquí hay que abrir un poco el gran angular, porque de lo que se trata es de gestionar un ciclo de vida. Hay un viaje que hacen estos alumnos que empiezan, hay que captarlos, hay que admitirlos, hay que acompañarlos, hasta el reconocimiento. Entonces, este es el estándar 1.4 y es el objeto de trabajo y lo que se tiene que asegurar no es solo enseñanza-aprendizaje, es todo ese viaje. Y luego de lo que habéis hablado en la mesa redonda anterior, es que el estudiante está en el centro, el estudiante, etc. No voy a abundar más en eso. Entonces, bueno, la orientación está ahí. Como decía Antonio, pues sí, la orientación está ahí, está en el estándar. Y alguien decía, pues qué bien, porque eso quiere decir que lo vamos a hacer bien. Pero hay un problema. Y esto, yo he estado trabajando en un grupo de trabajo relacionado con el ciclo de vida, pero que trataba sobre el reconocimiento. El reconocimiento es típicamente uno de los olvidados. Nos centramos en las competencias, pero el reconocimiento no se trabaja tanto. ¿Y cuáles son las conclusiones? Yo creo que para la orientación las conclusiones serían simétricas. Que sí, que está en el estándar, que lo vamos a sobrevolar en los procesos, pero que los procesos al final están muy limitados en tiempo y no nos da tiempo. Entonces, es cierto que está en el proceso, pero de ahí a pensar que un proceso estándar de calidad, tal y como está planteado ahora, una acredita, vaya a aportar valor específico a la orientación, creo que
que está alejado de la realidad porque no da tiempo. El foco, bueno, pues es normal, son aspectos más relacionados con las competencias y cómo se adquieren las competencias, los métodos, quizá los recursos, los profesores. De la orientación, quizá haya alguna sensibilidad especial en algún panel, pero digamos que de serie, pues yo creo que no. Igual que con el reconocimiento, pues sí, de vez en cuando surge, pero hemos visto que no. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues las agencias pues, y las instituciones tienen razón, hay muchas cosas, no da tiempo a todo. Yo creo que la respuesta es esta flexibilidad. Sí, tenemos una serie de estándares, pero si tuviéramos un enfoque más hacia riesgos, si fuéramos capaces de confiar más en las universidades y algunos aspectos que quizás son muy administrativos y que ya en el Verifica ya los hemos mirado y que no bueno, quizá eso podríamos ir evolucionando y bueno, pues quizá en algún momento pues la orientación podría ser un tema estrella y podríamos enfocarnos más hacia esa cuestión, pero claro, pues los recursos son limitados, habrá que incidir menos en otras. Y esto liberaría a las agencias también para a lo mejor pues acompañar acciones específicas, realizar acciones específicas de acompañamiento, pues realizar informes temáticos como estos focus de la CTI, ¿no? Quizá un focus o un análisis temático de las prácticas de orientación, pues daría mucha visibilidad a nivel de sistema. Se podría plantear un sello, etcétera, pero todo eso no se puede hacer a coste cero, hay que liberar recursos de alguna manera. Y el otro tema pues es la información, como se ha comentado, la gran tendencia es a mejorar la información, pero yo creo que no, ya digo, no solamente la cantidad de información y estos indicadores estupendos que tiene la ACU, sería el todos a nivel del sistema, y esto no es una cuestión de información, es una cuestión casi cultural, de comunidad, de tener una comunidad de diálogo que diga, estos son los indicadores en las que todos nos vamos a retratar. La problemática en Francia era que las privadas no querían saber nada de los indicadores de las públicas, porque cada una salía, digamos, retratada de forma diferente. Incluso hubo que ir a una política al principio de mínimos y cuestiones de financiación no salían y poco a poco vamos avanzando. Pero habría que ponerse de acuerdo en qué indicadores son los que habría que pilotar. Y bueno, y dos imágenes. A mí siempre, Antonio sabe que a mí me gusta mucho terminar con imagen. Una, que ya la he utilizado en alguna otra presentación, es el papel de las agencias. Yo creo que sí que hay un papel y creo que habría que plantearse esta dosificación y a lo mejor pues liberando recursos, alguna acción específica, pero las agencias no pueden ser un cohete que fuerza una tortuga que es la institución. Es la institución la que debe llevar la iniciativa y la agencia acompaña. O sea, esto sería lo que yo creo que no es el papel de la agencia. Y otra imagen, que por fin he encontrado una presentación en la que puedo usar esta imagen porque me gusta mucho este cuadro. Parece un poco subversivo porque Antonio me ha presentado como una experta en el marco europeo. Y es verdad que después de pensar tanto en el marco, mi conclusión es que hay que salirse un poco del marco. Y con esto termino. Muchas gracias, Teresa. También por el esfuerzo de síntesis. Quería disculparme porque hemos empezado más tarde. Terminamos a la hora, da tiempo para un coloquio. Y esfuerzo de síntesis, yo creo, doblemente agradecible porque detrás hay un bagaje de experiencias conocidas a nivel de agencias que yo creo que pocas personas, al menos yo desde luego me considero ignorante desde el punto de vista de conocer estas últimas tendencias, ¿no? Y saber compararlas con lo que ha habido antes y lo que puede venir después saliéndose del marco. Dentro del marco, fuera de él, ¿alguna pregunta? Es el momento de... Hola Teresa, muchas gracias por la presentación muy motivadora, diría yo. Hola, José Antonio, ¿te puedes presentar? Sí, perdón. José Antonio Yagüe, de la Universidad de Zaragoza, la Escuela de Ingeniería. Centrándonos no tanto en la orientación, sino más en los sistemas de calidad, nos has hecho una exposición muy interesante de diferentes tendencias en países concretos que tienen su cultura, su modo de funcionar. Tú conoces muy bien algunos de esos países y conoces muy bien España y el sistema universitario español. Has dejado entrever un poco la respuesta a la pregunta, pero me gustaría que nos dieras más detalles, si puede ser, de todos estos modelos. ¿Qué crees tú que es lo que en España realmente funcionaría mejor, basándonos en lo que ya conocemos, en la experiencia y en lo que en otros países está funcionando? Esa pregunta es muy difícil. Te voy a responder a otra pregunta.
que yo creo que a lo mejor da elementos para que cada uno se forme una, porque yo a eso no puedo responder, pero en los paneles yo he estado involucrada en varias evaluaciones de agencias españoal, no en las de la CUA, lamentablemente, pero pues en la ACU, en la de Castilla y León y estaré en la de Univas, y siempre hay un panel de expertos internacionales y lo que más les sorprende son dos cosas. La obsesión que tenemos con las leyes y que todo está legislado y dice, pero ¿cómo que aquí tenéis que los estándares están en la ley? Pero entonces, ¿cómo vais a cambiar el estándar? Que todo está como negro sobre blanco. Y otro tema que es lo del profesorado. Eso les sorprende mucho. No entienden nuestro sistema de evaluación del profesorado. Entonces, bueno, yo no digo que estas cuestiones haya que cambiarlas. Es cierto que es un sistema rígido, y que lo del profesorado también sorprende. Entonces, quizá habría que preocuparse por analizar estos aspectos que son diferentes. No es que haya que alinearse con otros países, porque en Europa cada país es diferente, ¿no? Y las aproximaciones todas pueden tener su sentido. Igual que otra cosa que sorprende mucho son las agencias autonómicas, y yo ahí pues suelo defender que cada uno tiene su papel, ¿no? Entonces, habría quizá que pensarse muy bien estos dos aspectos, ¿no? Para ver si merecen la pena o no. Pero de ahí a decir que es muy complicado. Es verdad que pero sí es cierto, yo veo que es un sistema rígido. Es un sistema rígido y muy burocrático. Y esta cuestión de la que he hablado de dosificar esfuerzos en función de, aquí es difícil y la gente no se atreve porque como está todo en la ley, y además no hay un diálogo muy fluido con el poder político, quizá porque es un país grande, aunque en Francia yo creo que había un diálogo había más acceso a los que hacían la ley, y entonces, o digamos, se hace de una manera más discursiva, ¿no? Y quizá los cambios pues se negocian más. Es rígido, es un sistema rígido. No sé si me he metido en... Quiero decirte que cuando se crearon las agencias, yo creo que las agencias son importantísimas para evaluar la calidad del sistema. Ahora bien, lo que puede ser discutible es que tengamos tantas agencias como comunidades autónomas. Porque, efectivamente, cuando se puso en marcha la NECA, había gente que defendía que solo existiera la NECA y era una posibilidad de calidad. Pero, naturalmente, como ha dicho el compañero de Cataluña, un acuerdo del gobierno del PSOE con Convergencia Democrática de Cataluña en aquellos momentos, porque era una de las cosas que pidió, ya sabéis, que era por los votos, políticamente le obligaron al gobierno central a que accediera, a que dejara que se creara una agencia en Cataluña. Evidentemente que el sistema autonómico español, al final, lo que hizo fue obligar a que hubiera una agencia de evaluación en todas las comunidades. Y entonces, el siguiente paso es, hay que conseguir que esas agencias, primero, mantengan unos ciertos niveles básicos de calidad y que además sea compatible lo que hacen unas con otras. ¿Me entiendes? Porque la decisión que toma la CUA vale para hacer cosas en Cataluña o vale para hacer cosas en Murcia. De la misma manera que la decisión que toma la agencia catalana vale para tomar decisiones como profesor pues, en La Rioja o en Zaragoza. Entonces, había que hacer algo eso. Y luego viene todo el contraste internacional. Sabéis que todas las encuestas, al final, todas las agencias lo que hacen es ponerse de acuerdo con el modelo europeo y entonces mantener la calidad y tal. Esa es la realidad. Pero, desde el punto de vista práctico, las agencias, en todos los países hay agencias, y en algunos de los países de los que habéis comentado, una solo, pero la agencia es un instrumento fundamental para evaluar la calidad de las universidades. Y además, esas agencias, Antonio lo sabe también, otra cosa es que lo haga él, no el gobierno de Aragón,
pueden tener, en definitiva, es una organización que es dependiente del Gobierno de Aragón. ¿Entendido? O sea, se mantienen unas normas generales, pero quien condiciona y quien establece cómo es esa agencia es el Gobierno de Aragón. Y en cualquier otra autonomía pasa lo mismo. Pero desde el punto de vista, ya os digo, de evaluación de la calidad de las universidades, las agencias son un instrumento básico. Y cuando se creó la Comisión Europea, una de las cosas que se hizo fue establecer que hubiera agencias de evaluación de las universidades en todos los países. ¿De acuerdo? Y bueno, yo personalmente también he sido miembro, no solamente, y desde luego creo que, por ejemplo, nuestra agencia pues trabaja bien y hace cosas interesantes para la universidad. Y de hecho tiene buenas relaciones con la universidad. Otra cosa es que a lo mejor no se tomen decisiones en la universidad de cosas que se podrían tomar, ¿me entendéis? O sea, es un poco lo que tú has dicho, que es el problema de contextualizar las cosas. Y la contextualización hoy en día es un elemento clave para evaluar bien. Y claro, porque las cosas valen en función del contexto, y lo que has dicho de que, evidentemente, lo dije el otro día y lo vuelvo a decir, no es lo mismo orientar a un alumno que tenga unas características que a un alumno que tenga otras. ¿Entendido? ¿Por qué? Porque la orientación va a depender absolutamente del contexto en el que del que estás evaluando, del que estás tomando decisiones. Claro, la evaluación, al final, para tomar decisiones, que es la consecuencia de la evaluación, hay que tener en cuenta no solo un valor genérico, no, un valor contextual. Y ahí está la clave. Y en ese sentido, las agencias autonómicas pues tienen un papel muy importante que jugar. ¿Entendéis? O sea, tú puedes acreditar una titulación en Zaragoza o en las dos universidades aragonesas y, naturalmente, habrá que tomar alguna decisión que sea específica y que sea diferente de la que se puede tomar en la Universidad de Murcia. Y eso, desde luego, lo tiene que hacer la Agencia de Aragón. O por lo menos lo tiene que proponer. ¿Entendéis? Y facilitar a que la universidad actúe pues, con una contextualización mejor. No sé, yo ya os digo que... Pero vamos, hay que aprovechar. Yo creo que las encuestas, os digo, las agencias de evaluación son un instrumento importante en la calidad en Europa. Yo, la verdad es que parto de esa base. Sí. Las agencias son muy importantes y parto desde, quizá, claro, he hablado de la crítica, ¿no? Pero no quería decir que las agencias no sirven para nada. Si yo amo las agencias, si mi vida son las agencias. No, claro. Pero sí que creo que quizás se podían mejorar, ¿no? Siempre hay que tener un horizonte y esto es mi visión del horizonte, pero no, por supuesto que comparto esa visión. Sí, yo antes, simplemente el debate creo que no era sobre la naturaleza de las agencias, ¿no? Sino que estábamos en temas más de criterios, ¿no? Sí. Entonces no diré nada sobre cuestiones de independencia, porque ya te evalúan y puede ser, si una agencia privada, como muchas alemanas, pues tendrá que demostrar su independencia de la universidad que le paga. Y que no. Y una agencia pública, como son españolas o francesas, tendrá que demostrar que es independiente en su funcionamiento, aunque su presupuesto sea público. Pero eso está zanjado, que te evalúan con unos estándares y se hace una actuación independiente. Sí que quería aportar, partiendo por tanto de esas cuestiones de fondo, que esta flexibilidad en cuanto a tendencias o objetivos que también señalan desarrollos para el tratamiento a nivel interno por parte de la universidad y externo por parte de las agencias de la orientación universitaria, también incide sobre tipo, calidad y naturaleza de las agencias, y me explicaré. A lo mejor a las alturas de 2018 el debate entre agencia privada, agencia pública, agencia estatal única y agencias autonómicas, a lo mejor estaría superado desde el momento en que tienes unos estándares que garantizan independencia de funcionamiento y el modelo hacia el que vamos es al contrario, hacia una flexibilización de modelos de agencias que se especializan temáticamente,
Agencias autonómicas, muy bien. Digámoslo así, la Agencia de Aragón, yo pertenezco al Gobierno de Aragón, la agencia del Gobierno de Aragón, pero es una agencia que no tiene ninguna... No lo digo para defender la actual ahora, lo digo como de ver estas pautas que inciden también sobre la organización que evalúa. Una agencia cuyos evaluadores no son de Aragón, ningún miembro de ningún comité de evaluación es de Aragón. Evalúa como estamos evaluando, porque somos agencia europea en La Rioja, ahora para Cantabria, ha evaluado para Cataluña, para el Principado de Andorra. ¿Es una agencia aragonesa? ¿O es una agencia europea pequeña, dinámica, que a lo mejor funciona diferente que otra por su dimensión y formatos regionales? Quiero decir, me parece que traspuesto el hilo de tu discurso al plano de esta última cuestión, lo que sale es estas nuevas formas de también y modelos de organismos de evaluación. Es lo único lo que añadir, lo que quería decir. ¿Hay alguna cuestión más? Hola. Ha sido una presentación súper interesante. Muchas gracias, Teresa. Date, por favor, porque sí, perdón, he puesto la mesa redonda, pero aquí hay asistentes que han estado en otras mesas. Sí. Me llamo Albert Basart y soy técnico de calidad de ACU Cataluña, la agencia catalana. Hablabas del 2015 y de los nuevos estándares, y seguramente el 2015 es un momento importante, seguramente más importante de lo que o nos vamos dando cuenta, ¿no? Y me ha venido a la cabeza una sesión también de cierre del foro ECAF, del foro de calidad europeo del 2015. Esto fue en Londres, no sé si alguien de los presentes estuvo. La sesión final la dio Derfel Owen, que es un chico, es muy joven, pero es un tío mucha potencia. Y decía, hemos hecho 10 foros de calidad, era el 10º, y decía, de cara al futuro, de cara a los próximos 10 años, hago una serie de futuribles, cosas que me parece que podrían pasar dentro de 10 años en el mundo de la calidad europea. Y recuerdo muy bien una de las cosas que dijo, yo veo que dentro de 10 años habrán desaparecido los informes de agencia de tipo narrativo. Estos informes de 5, 10, 15, 25 páginas o más, porque hay de todo, ¿verdad? Entonces, ligándolo un poco con lo que nos pasa en España, que es un proceso masivo y hiperregulado, y además la acreditación de titulación y selección de titulación, como sabemos, aunque estamos intentando dar pasos a una acreditación institucional, se me ocurre como posibilidad. Es decir, primero quería pedirte tu opinión. ¿Cómo ves el futuro de los informes que de vez en cuando nos dicen que son engorrosos, que el estudiante no los entiende, que capas de población no los entienden o se alejan de este tipo de información que arrojamos las agencias? Que, por ejemplo, el proceso masivo de acreditación o de verificaciones se pudiera parecer mucho más a un informe mucho más visual, basado en indicadores, en cuestiones pues, de una forma mucho más sintetizadas, y que, por ejemplo, futuras evaluaciones orientadas al riesgo, como has comentado, orientadas a problemas concretos, orientadas a, bueno, de tipo voluntario, de tipo de valor añadido, pues sí, podrían ser informes pues, mucho más narrativos, mucho más desarrollados, no sé, ideas que me han venido a la cabeza pensando un poco en tu presentación y cuestiones que yo estoy de acuerdo, Albert, con esa... Pero claro, es que hay dos aspectos. Por un lado, el valor del informe para la toma de decisiones, y ahí, en la sesión anterior, que había una alumna que se ha ido, pero que hablaba en la mesa redonda, que ha participado en muchos paneles, Beatriz, y decía, sacando dos ejemplos de la ACU, decía, pues está claro cuál cogería. Y yo mirando, no lo tenía nada claro. ¿Por qué? Pues porque es verdad que había más rojos en un caso que verdes, pero en uno los indicadores de outcome, de resultado, estaban mucho más verdes y en otro eran los indicadores de proceso. ¿Y eso cómo se interpreta? Entonces, yo creo que no hay estudios ahora, o que no está muy claro, el enlazar cómo esta visión de la calidad, incluso una visión tan masticada y tan digerida como la que ofrece ACU, cómo se utiliza para la toma de decisiones, porque hay aspectos muy intangibles, como que esto me pilla cerca de casa, o que es una institución emblemática, o que mi padre... entonces, digamos, hay una visión frente a la visión OCU, y está la visión marketing. Y yo creo que habría que entender mejor
Y yo tengo la impresión de que gente de clase social, de una cierta clase social, quizá tiene una visión más marketing o más elite, y gente quizá más normal, pues puede ser más racional en sus decisiones. Yo creo que ahí hay un trabajo que hacer en entender cómo eso se utiliza para la toma de decisiones. Y sí que yo creo que hay un trabajo a hacer, que ahí Cataluña es un pionero de cómo pues, poner esto de una manera visual para poder interpretarse. Por otro lado, yo creo que los informes narrativos tienen su papel, pero es un papel más de cara interno, más a la universidad, porque uno reflexiona narrando, entonces tú necesitas de alguna forma estos informes narrativos no le van a servir a un estudiante para tomar una decisión, pero van a servir para ir construyendo toda una historia dentro de una organización que va a tener su, bueno, pues ahí su narrativa, y yo creo que tienen que seguir existiendo. No tengo claro que tengan que ser transparentes, y de hecho tenemos una experiencia en CTI. Hay dos informes. Hay el informe no transparente, que ahí somos muy narrativos, muy explícitos, y hay incluso un vocabulario muy tajante de esto mal, esto bien, etcétera, y que todavía, vamos, es material sensible, y además las escuelas allí están bastante en competencia, ¿no? Y por otro lado hay un informe mucho más digerido y más aséptico. Claro, nos dicen, tenéis que hacerlo todo transparente, y pues es que nos cargamos el sistema. Entonces yo creo que hay un debate, pero yo creo que hay, por un lado, que digerir esos indicadores e investigar cómo eso se combina luego en la cabeza de la gente, pero yo no creo que vayan a desaparecer. Hola, buenas tardes. Soy Marco Castrillón, de la Universidad Complutense. Una pregunta quizás un poco naif, pero bueno, me ha encantado la presentación y esta visión de futuro sobre los nuevos paradigmas en las agencias de calidad. Me gustaría saber qué opinas sobre, ya que también ha salido a palestra, las agencias privadas y públicas, si esos cambios de paradigma van de la mano, las agencias privadas, las agencias públicas. De hecho, con el título de la charla de hoy de aseguramiento de la calidad al servicio de los estudiantes de la sociedad, si las agencias privadas también están siguiendo estos cambios de paradigma o no. Y luego, guardando las distancias, que sé que es un tema muy delicado y que no es lo mismo, pero las universidades, que no solo estamos bajo el estudio de las agencias de calidad, por ejemplo, autonómicas o nacionales, sino también los famosos rankings hechos por organismos e instituciones privadas. ¿Estos cambios de paradigma van también de la mano de estos sitios o no? Es una pregunta quizás un poco naif. Yo creo que no, que hay todo un negocio de acreditaciones que también cumplen un papel de transparencia, pero sobre todo cumplen un papel más, si distinguimos dos dimensiones, lo que sería la calidad, si hubiera un universo objetivo que se puede teñir de verde, rojo, con una escala perfecta, que sería la calidad, donde estarían, tienen que ser no agencias privadas, pero por lo menos not for profit. Y que además hay muchos esquemas diferentes. Por ejemplo, la CTI no es pública, pero está reconocida por la ley, pero el funding es privado. O sea, pero tiene que ser un sistema que de alguna manera haya sido montado por los stakeholders, que tenga una legitimidad nacional. Eso está bien recogido en los estándares europeos. Y ese objeto sí que protege el bien común, y yo creo que está sujeto a estas tendencias. Las agencias más privadas, los acreditadores más profesionales, agencias tipo, pues las de las ESB, o no tanto los acreditadores sectoriales como EIBET, que sí que está muy ligado, por ejemplo, a un sector profesional. Quizá los acreditadores profesionales sí podrían quizá estar ahí, aunque hay otras muchas cuestiones que considerar. Pero yo creo que eso es una cuestión diferente. Y estaría dentro de todos estos intangibles que quizá habría que regular, habría que controlar, y hay posiciones muy, muy encontradas. No, pero no los metería dentro de este saco, ¿no? Y no sé si había otra pregunta. No, si no era para meter el mismo saco, sino es vislumbrar un poco las tendencias también de estos organismos, porque al fin y al cabo en la sociedad muchas veces los estudiantes y las empresas nos piden posición de la universidad respecto de estas otras métricas, no respecto de las métricas y los análisis de calidad dados por muchas veces los organismos públicos. Entonces, si esas tendencias también son tan... Se nos pide resultados respecto a esas tendencias, a ver si esas tendencias van a ir en la misma línea de esos cambios que nos has vislumbrado o no. Yo
no creo que se puedan enmarcar en este diálogo. Lo que sí que yo lo que sí que he observado, pero sin haberlo estudiado tan a fondo, es que, por ejemplo, estos rankings se van haciendo mucho más multicriterio y va habiendo como por lo menos los europeos. Entonces va habiendo más cabida hacia, por ejemplo, el ranking francés, que antes era un ranking pues, que ordenaba las escuelas del 1 al 250, que son las que hay, pues ahora tiene como 7 versiones. Y en la séptima es diversidad de los alumnos, y la primera es la École d'Ingénieurs de Côte d'Opale, que es una escuela que no conoce nadie y que está en el norte. Y bueno, pero al final la primera es Polytechnique, ¿no? Del ranking soberano, pero por lo menos se va dando. Pero no sabría decirte, la verdad que es un tema muy interesante. Uno de los temas que me interesaría investigar es precisamente cómo se conjugan estas dos visiones, ¿no? La visión más marketingiana y más el valor de mercado, el valor más intangible con los aspectos más objetivos. Pero creo que en este ámbito debemos estar en las cuestiones más objetivas. Gracias. Sí. Bueno, yo creo que estamos llegando a la hora. Me voy a permitir, con el permiso de Pedro, cerrar. Y cierro utilizando algunas expresiones. Yo creo que ha sido muy útil esta conferencia. Y a mí personalmente, mientras iba hablando Teresa, me sirve para ubicar y darle no es la palabra legitimación, una función que a lo mejor puede salir del Congreso nueva al tema de la orientación. Ahora es hora de conjugar dos visiones. Antes has hablado de entender dos mundos. Creo que es justo esta la posición. O sea, está la brújula de la que hablaba Pedro Ayuba en la inauguración ayer, y ahí esta posición de entender dos mundos, y se ajusta, yo creo, como un guante el tema de la orientación universitaria. Por eso, y porque las instituciones están cansadas, está muy bien, esto es lo que se ha aprendido hoy, las instituciones están cansadas, creo que el tema de la orientación universitaria ofrece un valor añadido, fresco, nuevo. Es decir, creo que tiene mucho futuro. Desde el punto de vista de las agencias, me parece también claro que eso se ha podido concluir de la mesa redonda, al menos los que hemos podido asistir antes. Y me disculpo por las referencias que ha habido a esa mesa redonda con aquellos que han estado lógicamente en otras que les parecían más interesantes, que seguramente lo serían. Quiero decir que me parece que hay aquí un valor añadido a perseverar desde el punto de partida de la comprensión entre dos mundos, y que se hace además mediante esta literatura gris, que no hay que tener ningún complejo, que está muy bien eso de la literatura gris, que el gris en la complejidad y flexibilidad del mundo de hoy es un color muy interesante, y que precisamente creo que se puede convertir en un tema mayor el tema de la orientación universitaria. Así que nada, las instituciones están cansadas, nosotros a lo mejor a nivel físico también, son las 7:30, sé que han tenido una jornada muy larga. Muchísimas gracias a Teresa y a todos ustedes por su asistencia y participación.